Días, ¿qué tal? Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, mi amigo, mi amiga? A ver, permíteme un momentito para poner el PPT por acá. ¿Qué tal? ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal, mi amigo, mi amiga? Espero que te encuentres muy bien en tu casita o en donde estés. Muy bien. A ver, chicos, lo que vamos a hacer la clase de hoy tiene que ver particularmente con la literatura hispanoamericana, ¿ya? Que de por sí es un tema que es usual en los exámenes de admisión, es un tema bastante característico últimamente, sobre todo, no sé si te habrás dado cuenta, ¿ah? Hoy por hoy, últimamente están preguntando Borges, están preguntando Alejo Carpentier, están preguntando diversos autores que tienen que ver con esas cuestiones, ¿no? A ver, permíteme un ratito. Wait a minute. Estamos aquí. Permítame. Uy, no sé qué pasó. Ahora sí. Ahora sí, permítame un ratito y ahora sí, listo. Bien, chicos, vamos entonces a... No sé qué cosa había pasado hoy. Bueno, ya, en fin. Vamos a proyectar pantallita para poder empezar a desarrollar la clase. A ver, vamos a ver entonces en esta clasecita, bueno, una serie de cuestiones ahí importantes. Vamos a ver, entre otros autores, vamos a comenzar por Rubén Darío, vamos a comenzar luego vamos a seguir con Neruda, luego vamos a ver un poquito que me está cargando, que se me este, ya, Borges, y luego de Borges vamos a ir viendo a los demás autores aquí en cuestión, que son García Márquez, ahora sí, ya, ahora sí, listo, listo. Estoy. Chis, 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 chis. Mm, yeah. Mm, Listo, perfecto. Al fin, muy bien, perfecto, listo, ya. Muy bien, chicos, entonces vamos a ver ahora sí lo que es el modernismo primero. O sea, el curso o la clase, mejor dicho, es literatura hispanoamericana y tenemos que ver aquí todo lo que ¿no? Tiene que ver o versar sobre eso, ¿no? Desde la poesía, ¿no? Primero comenzamos por el modernismo, luego con la nueva poesía hispanoamericana y luego vamos a seguir con la nueva narrativa hispanoamericana y ahí vamos a encontrar por ejemplo, Borges, luego vamos a ver, por ejemplo, un poquito de El reino de este mundo y luego Cien años de soledad. Más o menos ese es el mapeo que se tiene aquí de la clase, ¿ya? Bien, chicos, muy bien, listo, perfecto. Muy bien, excelente. Ahora sí, escúchame por favor, ¿ya? Muy bien. Vamos primero a ver lo que es el modernismo, ¿ya? Y el modernismo es una corriente literaria, sí, una corriente más que movimiento, ¿ya? Porque una corriente literaria es algo mucho más pequeño, ¿sí? Que va a desarrollarse, pues, a fines del siglo XIX y va a estar vinculada con el desarrollo del capitalismo en Latinoamérica. Sí, entonces, digamos que eso es lo importante aquí a desarrollar. Eso es lo iniciático aquí, ¿no? Desarrollo del capitalismo en Latinoamérica a fines del siglo XIX. Vamos a ver las características propias del modernismo. A ver, exotismo. Te pregunto, ¿por qué es exótico el modernismo? ¿Qué característica tiene que ver qué cosa aquí tiene que ver con el exotismo? ¿A qué se debe la característica de exotismo? ¿Qué cosa quiere decir?
¿Alguien? Exotismo, chicos. ¿Qué cosa quiere decir exotismo? Mundos del pasado. Ya, sí, estoy bien, Brian. ¿Alguien que pueda complementar la idea de Brian? Hablan de mundos fuera de lo común. Ya, muy bien, perfecto, muy bien, Daniel, muy bien, Brian. Claro, lo exótico alude lo vinculado al pasado, lo vinculado a lugares remotos en tiempo y espacio, ¿ya? Lugares remotos en tiempo y espacio. O sea, que no sé si se me veo, ya. La silla está muy, ya. Bueno, ya, en fin, listo. ¿Ya? Lugares remotos en tiempo y espacio, perfecto. Ya, esa es la característica, chicos. ¿Sí? Entonces, si te dicen exótico, se asume como lugares remotos en tiempo y espacio. ¿Ya? Yo sé que muchos de ustedes conocen esto, pero no está de más entender a qué cosa alude lo exótico, ¿ya? El cosmopolitismo. ¿Qué cosa quiere decir cosmopolitismo? Cosmopolitismo alude a diversas culturas, ¿no? Pero específicamente, ¿qué culturas? A ver, ¿qué culturas? No todas las culturas. ¿Qué culturas? La cultura europea y la cultura norteamericana. Estadounidense, si se quiere, ¿no? Porque norteamericano suena medio, ¿no? Podría ser México también, ¿no? ¿Ah? Muy bien. Ah, listo. Cosmopolitismo, claro, alude a la cultura europea y de Estados Unidos, ¿no? Y de Estados Unidos. Muy bien. A ver, esto es significativo porque hay reminiscencias a lo francés, a lo inglés, a lo alemán también, ¿ya? Sobre todo a lo francés porque la cultura francesa estaba muy en boga en esta época y Rubén Darío, que es el máximo representante del modernismo, tú sabes, era algo así como un francófilo, ¿no? Era un enamorado de la cultura francesa, como mucha gente de esta época también lo era, y se ve claramente en su poesía, que tiene mucha musicalidad que proviene de las lecturas de poetas franceses particularmente. Pero eso no quiere decir que se deje de lado lo inglés o también lo estadounidense, que es importante. ¿Ya? Muy bien. Por ejemplo, en el cosmopolitismo, cuando hablamos de cosmopolitismo, hay influencia de muchas cuestiones aquí claras. Por ejemplo, tenemos por un lado, en el cosmopolitismo, mira tú, cosmopolitismo, em, ¿cómo se llama esta corriente poética francesa que destaca mucho la belleza, sobre todo la belleza, el arte por el arte, el art pour l'art que decían los franceses? ¿Alguien sabe cómo se llama? Comienza con P. Vamos a poner aquí influencia de él, influencia de él. Ya, comienza con P, gente. ¿Alguien sabe? A ver, ya hayan puesto, creo, no lo estaba viendo. Qué ciego que soy. Muy bien, Jenny, muy bien, Brian, muy bien, Daniel, muy bien, Leonel, muy bien, Anjali, muy bien, Jennifer. Ya, sí, soy medio cieguito, ustedes comprenderán ya. Parnasianismo. Parnasianismo, ya, listo. Perfecto, muy bien. El parnasianismo, pues, es una corriente una corriente poética que se va a desarrollar en Francia a mediados del siglo XIX, aproximadamente, ¿sí? La década del 60, más o menos, más que mediados. Eh, y bueno, pues va a tener poetas muy importantes, ¿no? Lacan de Lis o el mismo Charles Baudelaire, Théophile Gautier también es uno de ellos. Bueno, digamos que Rubén Darío era un enterado de esto, él sabía de esto, entonces leía mucho el parnasianismo, ¿no? Bueno, el parnasianismo destaca su culto a la belleza. Por ejemplo, luego tienes a otra corriente, esta vez igual era el toque. Tiene que ver, es una corriente francesa también, es una corriente poética sobre todo, y destaca mucho la sugerencia, ¿ya? Destaca mucho la musicalidad, la sugerencia. Eguren, por ejemplo, es considerado Eguren aquí en el Perú. Muy bien, excelente, chicos, excelente Jenny, excelente Melissa, excelente Brian, excelente José, excelente Leonel, excelente Nicola, excelente Bricelia, o todos son, ya, muy bien, excelente. Muy bien, el simbolismo, ¿no? El simbolismo, el simbolismo. Muy bien. Rubén Darío, pues, era un autor devoto de estos poetas.
¿no? De, por ejemplo, te menciono así simplemente, ¿no? Paul Verlaine, el mismo Charles Baudelaire, era representante del parnasianismo, es considerado el padre del el simbolismo, de el famoso Arthur Rimbaud, ¿ya? Rimbaud, ¿no? En francés, Arthur Rimbaud, ¿no? Poetas famosísimos en la tradición universal, pues que Rubén Darío eh, trató de imitar, ¿no? Trató de imitar, ¿ya? A su manera, claro, ¿no? No, digamos, Rubén Darío es un poeta que sintetiza muchos estilos en su poesía, ¿ya? Bueno, hay una famosa anécdota, por ejemplo, de Rubén Darío cuando se encontró con Paul Verlaine. Paul Verlaine, pues, mira, estos poetas simbolistas eran llamados los poetas malditos. Más o menos, ¿presumes por qué se le llamaban poetas malditos? Porque tenían una vida así, pues, horrible, amigo, ¿no? Es una vida así bien de asco, ¿no? Como poetas, genial. Como artista, tu vida excelente, ¿no? Mejor dicho, como poeta, tu obra excelente, ¿no? Pero en la vida, uff, ¿no? Clásico artista, ¿no? ¿Ya? O sea, el gran artista que tiene una vida, pues, miserable, si se quiere, ¿no? Sí, muy bien, muy inestable emocionalmente, autodestructivo, caótico, vicios y un montón de cosas. Bueno, los poetas malditos eran así. Entonces, Rubén Darío, que también tenía una vida así, si alguien ha leído un poquito la biografía de Rubén Darío también tuvo una vida más o menos por el estilo. Estuvo en Francia y en Francia dice que lo vio cruzar la calle a Paul Verlaine. Y es como que si tu amiga vieras a Taylor Swift, pero una cosa así, ¿no? Entonces, quería acercarse, ¿no? Y se le acerca, pues, a Paul Verlaine. Y Paul Verlaine estaba ebrio y lo mandó al demonio en francés, ¿no? Paul Verlaine lo insultó a Rubén Darío, que no te me acerques, que quién eres tú, ¿ya? Entonces, ahí la moraleja es que si tienes ídolos, es mejor a veces no conocerlos, ¿no? Porque te puedes llevar como que una mala impresión, ¿no? Si tú admiras a alguien, mejor admíralo nomás de lejos, ¿no? Porque a veces tú admiras su canción, sus canciones, admiras sus libros, pero como persona de repente no los vayas a admirar mucho, ¿no? Una cosa es su obra y otra cosa es su vida, entonces, claramente, ¿ya? Muy bien, listo. Entonces, influencia del parnasianismo, del simbolismo y también, pues, del romanticismo, ¿no? Eso, bueno, ya sabemos nosotros, no vamos a entrar en detalles. Pero lo que sí te voy a decir es que el romanticismo influenció mucho al modernismo por la evocación y la exaltación a la, ¿qué cosa? Naturaleza. La naturaleza. La naturaleza. ¿Ya? Eso es valioso, gente. ¿Ya? Eso es valioso. Muy bien. Perfecto, chicos. Ya, listo, sigamos. El sincretismo, el sincretismo. Mira, tú que Rubén Darío lo suelen preguntar en San Marcos últimamente, entonces tienes que mapearlo bonito a Rubén Darío, tenerle paciencia a Rubén Darío y a las características del modernismo también. ¿Ya? Sincretismo, ¿qué cosa es? Sincretismo es a ver, ¿qué cosa? Dime. Sincretismo es unión, fusión, ¿de qué cosa? Fusión de estilos, ¿sí? ¿Para qué cosa? Para, claro, de movimientos también puede ser, una fusión de estilos. ¿En pos de qué cosa? En pos del proceso de modernización. Ajá, muy bien, Keren. Muy bien, Leonel. Es una mezcla de aportes, es una mezcla de estilos en pos de la modernización del lenguaje, la modernización, pues, del estilo, ¿no? Del estilo poético, ¿no? Ya que estaba trazando Rubén Darío aquí. Ya es la fusión de influencias, de influencias. Es una amalgama de influencias, no es una chanfainita, es un combinado bien curioso, pues el modernismo, ¿no? Fusión de influencias en la búsqueda de la modernización, en la búsqueda del proyecto de modernización, ya, de la modernización. Ya, muy bien, excelente, listo. Bien, 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 bacán, bacán, bacán. Ya. Ya, bueno, esteticismo, ¿qué cosa es? A ver, rápido nomás, gente. Eso está fácil, ¿ah? Esteticismo, búsqueda de lo bello, búsqueda de la belleza, predilección por la belleza. Muy bien, Melissa, muy bien, Samantha, muy bien, Karen, muy bien, Briseli. Bueno, a quien no le gusta lo bonito, ¿no? Si alguien ve algo bonito, se queda mirándolo un buen rato. El modernismo tiene esta cuestión muy, muy desarrollada por la búsqueda de la belleza, ¿no?
que es muy relacionada a la literatura occidental clásica, ¿no? O sea, los griegos, los latinos. Sabes que los griegos eran muy estéticos, muy refinados, ¿ya? Pero mira, eso en un momento determinado ya luego se acaba. Por ejemplo, tú ves que luego del modernismo ya viene el posmodernismo y la vanguardia ya no busca tanto lo bonito, más bien busca la expresión, ¿sí? Busca que una obra de arte sea expresiva, no tanto lo bello, ¿no? Por ejemplo, si no, no se podría entender cómo se creó Trilce, ¿no? Porque Trilce, por ejemplo, de Vallejo no busca la belleza, está buscando más bien la expresión, ¿ya? Muy bien. Si alguien te dice, no, es que para mí sí es bello, Trilce, bueno, habría que decirle, amigo, amiga, vamos a entender qué cosa es bello, ¿no? Bello para los occidentales se asume como una suerte de visión armónica y proporciones entre las partes, ¿no? Claro, ¿no? Sí, sí. Hay gente que dice, no, para mí es bello. No, no, lo que tú tendrías que decirle buenamente ahí, aguantándole. Ya, defíneme qué cosa es bello primero. Porque para mí también puede ser bello algo que la gente pueda considerar feo, ¿no? Ahí como que está jugando con las palabras, ¿sí o no? Sí, sí hay gente que a veces le quiere palabrear uno y pues no, no es amigable, ¿no? A mí me ha tocado, ¿no? ¿Ya? Ya. Ujú. La belleza es subjetiva. Sí, también, ¿no? Bueno, esa es filosofía. No me voy a meter en el tema ahí, pero mira que también hay teorías objetivas de la belleza. Ustedes deben saber, porque en estética se ve eso. Bueno, excelente, chicos. Entonces, a lo que voy es que cuando hablamos de belleza en literatura, estamos hablando de la belleza clásica, las proporciones, ¿no? ¿Sí? Aquí Rubén Darío busca eso, ¿ya? Y todos los modernistas buscan eso. Entonces, el esteticismo. ¿Tú te acuerdas cuál es el símbolo del modernismo? ¿Alguien se acuerda? Es un animalito. El cisne, muy bien, perfecto, ¿no? El cisne, muy bien Leonel, muy bien Caleb, muy bien Nicole, muy bien Betsy, muy bien Daniel, muy bien Dana, muy bien el cisne, ¿no? Claro, ¿no? La predilección por la belleza, predilección por la belleza. Y el símbolo es el cisne, ¿no? Muy bien, el cisne, ya, símbolo del cisne. Muy bien. Hay un poema de Rubén Darío que se llama Blasón, ¿ya? El poema de Rubén Darío se llama Blasón. De repente alguien me va a decir, profe, yo recuerdo que hay un poema que se llama Blasón, pero ese poema Blasón no es de Rubén Darío, sino es de Chocano. Ajá, sí, sí, muy bien. Lo que sucede es que para nosotros el poema Blasón de Chocano es más conocido porque somos peruanos, pues. Pero si fuéramos al extranjero, de forma universal, el poema Blasón de Rubén Darío es muchísimo más conocido. El poema Blasón de Rubén Darío habla de un cisne. Dice, el olímpico cisne de nieve con el ágata rosa del pico, lustre el ala eucarística y breve que abre al sol como un casto abanico. Eso es música, por ejemplo. Suena bonito, es lindo, ¿ya? Hay color, hay música, hay ritmo, ¿ya? Rubén Darío probablemente sea de los poetas más extraordinarios en cuanto a al uso de la musicalidad en la lengua castellana, ¿ya? Por eso todo el mundo admira a Rubén Darío. Y si alguien escribe poesía, entenderá que Rubén Darío es como un faro, ¿no? O sea, algo a lo cual uno sigue constantemente, ¿no? ¿Ya? Por eso se lo admira tanto a Rubén Darío, por eso es tan conocido Rubén Darío, ¿no? César Vallejo, cuando era joven, quería ser como Rubén Darío. ¿Y quién no, la verdad? ¿No? ¿Ah? Muy bien. Listo. El hispanoamericanismo, chicos. Ya. ¿Qué es el hispanoamericanismo? Puede resultar obvio. Profe, hispanoamericanismo que habla de Hispanoamérica. Ajá, qué genio, qué genio. Sí, pues, sí. Pero acá hay algo más que uno tiene que entender. ¿Ya? El hispanoamericanismo es importante porque está en un contexto, el modernismo, un contexto crítico para España. ¿Qué pasa? Que allá por la década de los 90 del siglo XIX, particularmente en el 98, en 1898, se detona la famosa guerra hispano-estadounidense. En esta guerra hispano-estadounidense se enfrenta, obviamente, España y los Estados Unidos. ¿Quién gana la guerra? ¿Alguien sabe? ¿Quién gana la guerra entre España y los Estados Unidos? ¿Alguien sabe? Historia universal.
Estados Unidos, muy bien. Ajá, muy bien, Karen, muy bien, Samantha, muy bien. Y le quita las últimas colonias que tenía España y la hunde en una poderosa crisis. Crisis en la cual, pues, de alguna u otra manera, nunca se recuperó del todo, ¿no? ¿Ya? O sea, España dejó de ser la potencia mundial y hasta ahora sigue sin serlo y pues ya ha pasado a ser un país, digamos que en un muy segundo o tercer plano, ¿ah? Ya nunca como antes, ¿no? El otro imperio español quedó destruido, ¿no? Y bueno, y Estados Unidos se afianzó como potencia mundial a partir de esa guerra, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que los hispanoamericanos, bueno, creo que ya te dije ya lo que te iba a preguntar, ¿de qué lado se pusieron? Latinoamérica, ¿de qué lado se puso? Se puso del lado ¿de qué lado se puso Latinoamérica? ¿De Estados Unidos o de España? De España, pues, papá, porque son hispanoamericanos. ¿Ya? Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a pesar que Estados Unidos sea América, nosotros, los latinoamericanos, yo sé que es muy difícil decir que todos somos latinoamericanos, porque no necesariamente pensamos igual, pero bueno, haciendo el esfuerzo, decir toda Latinoamérica, todos nosotros. Digamos que culturalmente no somos muy afines a los Estados Unidos. Culturalmente somos mucho más afines a los españoles, ¿no? Sí. Entonces, digamos que hubo una defensa de la hispanidad bajo ese criterio. Entonces, se defendió a Hispanoamérica y se consideró que Estados Unidos se estaba acercando de forma muy peligrosa a Latinoamérica y que Estados Unidos tenía intereses muy particulares en Latinoamérica, cosa que obviamente luego se cumplió, ¿ya? El miedo de Rubén Darío era que de alguna u otra forma Estados Unidos colonice, no solo militar, sino culturalmente a Latinoamérica. Y como tú podrás ver, eso se cumplió, ¿ya? Eso se cumplió. Bueno, pero en esa época todavía no, ¿no? ¿Ya? Entonces ese era el miedo que tenían, ¿no? Bueno, entonces por eso se refuerza el hispanoamericanismo contra el enemigo cultural, ¿no? ¿Sí? El invasor, la potencia, ¿no? Que estaba allí. Vamos a ver a Rubén Darío rápidamente, chicos. Recuerda que Rubén Darío es de Nicaragua, ¿sí o no? ¿Ya? Padre del modernismo. Algo muy importante con Rubén Darío es la renovación de la métrica castellana. Comienza a hacer, a jugar con los metros, ¿sí? A jugar con metros, profe. Los versos, hijo, ¿ya? Empieza a jugar con la versificación. Los españoles en el siglo de oro tenían más o menos una nomenclatura clásica para jugar, bueno, ni tanto jugar, para asumir un poema, ¿no? Sonetos que estaban compuestos por endecasílabos, ¿no? Que hay una correcta correspondencia en la rima, ¿ya? Y si no hacían sonetos, pues hacían, ¿qué te digo? No sé, hacían otro tipo de formas poéticas, como por ejemplo las octavas reales, como por ejemplo las liras, ¿sí? Como por ejemplo las estancias, en fin, ¿ya? En fin, las coplas. Pero lo que hizo Rubén Darío fue decir, bueno, yo voy a hacer lo que se me da la gana, voy a empezar a jugar. Y empezó a hacer sonetos con, por ejemplo, alejandrinos. ¿Tú sabes qué son alejandrinos? Sí, debes saber, a ver, recuerda. Eso ya lo hemos visto ya. ¿Qué es un alejandrino? Tu vecino, dices. No, no, alejandrino. ¿Quién es Alejandro? ¿Qué es alejandrino? Es un verso de 14 sílabas métricas. Muy bien, excelente, chicos. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, Jenny. Muy bien, Tatiana. Muy bien, Leonel. Muy bien, Camila. Muy bien, Alejandra. Muy bien, Leo. Muy bien, Dana. Mira, Rubén Darío empezó a hacer sonetos con alejandrinos, que eso era inadmisible. ¿Cómo vas a hacer un soneto con alejandrinos? Eso no, los sonetos son con endecasílabos. Pero bueno, Rubén Darío dijo, ¿y por qué no? O sea, ¿qué va a pasar? No hay problema, lo hago, ¿no? Y empezó a hacer sonetos con diversos tipos de metros y empezó a jugar con la métrica. Le dio vuelta a la métrica, hizo poemas resultaban musicales, pero muy experimentales en cuanto a la métrica. ¿Ya? Eso. Uso de la sinestesia y las imágenes plásticas. ¿Qué es la sinestesia, chicos? ¿Qué es la sinestesia? ¿Alguien sabe qué es la sinestesia? Sinestesia. ¿Alguien?
Muy bien, Jenny, muy bien, Leonel. Combinación de sentidos. Combinación de dominios sensoriales. ¿Sí? Por ejemplo, si yo te digo, ayer escuché una oscura melodía. Ayer vino a mi mente una oscura melodía. Esta suena más bonito. Ayer vino a mi mente una oscura melodía. Melodía, tú sabes que es, pues, no tiene que ver con la música, es algo auditivo. Oscuro, oscuro tiene que ver con la dimensión visual. ¿Cómo puedo hacer una oscura melodía, profe? Si oscuro es algo que se ve y melodía es algo que se escucha. Ya, bueno, en eso radica la sinestesia. Cuando yo digo oscura melodía, yo puedo asumir la metáfora, ¿no? Porque la sinestesia está en el campo de la metáfora, en el tropos de la metáfora. Se entiende que si digo oscura melodía, asumo que debe ser una melodía muy melancólica, triste, ¿ya? Pesimista, si se quiere, ¿no? Muy bien, entonces, eso es sinestesia, ¿ya? Muy bien, listo, por ejemplo. Entonces, si yo digo dulce melodía, también lo mismo, ¿no? Ya, dulce melodía. Tiene un famoso versito, Rubén Darío, que dice, salve el celeste sol sonoro, salve el celeste sol sonoro. El sol no puede sonar, al sol yo lo miro. Ya, eso es sinestesia, por ejemplo. Imágenes plásticas. ¿Qué quiere decir imágenes plásticas, chicos? ¿Qué es imágenes plásticas? Imágenes ¿alguien sabe? Plasticidad. ¿Qué es plasticidad? Muy bien, excelente, Jenny. Imágenes en movimiento, ¿ya? Imágenes en movimiento, algo que está en constante movimiento, ¿ya? Perfecto, perfecto. Imágenes en movimiento. Bien, gente, excelente. Perfecto, chicos. ¿Ya? Muy bien. Imágenes en movimiento. Listo, gente. ¿Ya? Ahora vamos a ver el ejemplito de imágenes en movimiento, ¿ya? Vamos a ver el poema que se llama Estival, que habla sobre una tigresa, ¿no? Vamos a ver aquí la cuestión. Por ejemplo, ya que yo sé que tú conoces los temas, hay una obra en la literatura peruana que nosotros vemos que posee muchas imágenes plásticas. Es un cuentito, es posmodernista. ¿Qué cuento crees que es? Habla del gallito que alza sus alas. Ah, claro, muy bien. Muy bien, el Caballero Carmelo. Bien, chicos, muy bien, Briselli, muy bien, Angeli, muy bien, Nicole, Tatiana, muy bien. Claro, el Caballero Carmelo, ¿no? Hay un momento en el cual el Caballero Carmelo extiende las alas entre el crepúsculo sangriento, por ejemplo. Esa imagen es una bella imagen plástica, ¿no? Que es lo del final del Carmelo. Muy bien, perfecto. Listo, chicos. Muy bien. Listo, 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 listo. Vamos a ver por acá. Obras. Tienes azul, tienes a prosas profanas y tienes a cantos de vida y esperanza, que son los libros en los cuales tienes digamos, el grueso de la obra de Rubén Darío, lo más importante de la obra de Rubén Darío, ¿ya? Muy bien, listo. Vamos con Azul, así rápidamente nada más. Azul, chicos, es un libro muy curioso, es un libro que contiene tanto poemas como cuentos, ¿ya? Que contiene tanto poemas como cuentos. Em, Mira tú, este libro que fue Azul se publica en 1888. em, Empezó a escribirse más o menos unos 5 años antes, ¿ya? Rubén Darío dice que lo tenía terminado aproximadamente cuando él tenía unos 17 años por ahí, ¿ya? Ya, entonces, crear este libro más o menos a esa edad es pues un claro signo de genialidad, ¿no? Y ya más o menos cuando tiene unos 20 años ya pues lo publica, ¿no? Ya. Lo va a publicar en Chile, ¿no? En Valparaíso. Sí, muy bien. Tiene tanto poemas como cuentos, que es una cuestión bien, bien llamativa, bien temeraria, ¿no? Porque la gente no se hubiera atrevido en un libro poner poemas y cuentos. Si nosotros queremos decir qué género es Azul, pues está complicado porque Azul tiene tanto poemas como cuentos, sería narrativo, épico narrativo y también sería lírico, ¿no? Entonces, eso sería una cuestión problemática.
poder encasillarlo en un género exacto, ¿no? Sí, porque tiene de ambas cosas. Veamos, en cuanto a poemas, tienes una sección llamada El Año Lírico, ¿ya? Famosa sección El Año Lírico, ¿ya? Muy bien aquí, ¿ya? La sección El Año Lírico, donde tienes poemas como Primaveral, como Estival, como Pensamientos de Otoño, etcétera. El Año Lírico alude a las estaciones del año, chicos, ¿ya? Alude a las estaciones. ¿Ya? Por eso se llama así, ¿sí? El año lírico. Y los temas frecuentes aquí son estos temas del amor, de la naturaleza, ¿ya? El arte también, ¿ya? El arte, la belleza como tal, ¿ya? La belleza. A pesar de que es un muchacho que tiene 16, 17 años, Rubén Darío, cuando escribió estos poemas, no es un muchacho común y corriente, ¿no? Puede hablar de amor, pero no lo hablaría como la mayoría de muchachos hablarían de amor, ¿no? ¿Ya? Voy a comparar poetas, no es muy agradable, pero yo sé que tú me vas a entender. Eh, ¿Ya? Y bueno, de repente lo que voy a decir va a sonar medio extraño porque vamos a comparar cosas, pero bueno, igual estamos en mi clase, XD. A ver, vamos a ver, escúchame. Tienes a Neruda y tienes a Rubén Darío. Tú los has leído a ambos un poquito, ¿ya? Mira, Neruda se queda en el amor. Es una poesía genial, linda, sutil la de Neruda, pero Rubén Darío tiene más recursos. Rubén Darío alude a lo griego, alude a lo exótico, a mundos raros, extraños, juega con los metros como si estuviera pues, jugando a cualquier cosa, ¿ya? O sea, tiene un dominio del estilo amplísimo, ¿ya? Es un monstruo y tiene 16, 17 años. El libro de Neruda que vamos a ver, que es 20 poemas de María, una canción desesperada, también, más o menos, Neruda tiene casi la misma edad cuando lo hizo y es un poco después. Pero digamos que el libro sí tiene una temática de amor mucho más centrada. Aquí habla de amor, pero habla de naturaleza, habla de la belleza, habla de dioses griegos, habla de un montón de cosas, ¿ya? Entonces, es impresionante cómo está puesta la poesía aquí. El uso del estribillo. ¿Qué es un estribillo, chicos? ¿Alguien sabe qué es un estribillo? Estribillo es algo que se repite, ¿ya? Es algo que se repite de un verso, sí, muy bien. Estribillo es el coro de la canción. En una canción, por ejemplo, el estribillo es el coro, ¿ya? Es lo que siempre estás, lo que siempre vuelves a cantar. Claro, la repetición de un verso. Al final de la estrofa, por lo general. A eso aludimos como estribillo, chicos, ¿ya? Eso es un estribillo. El corito, si se quiere. Y diversos tipos de métrica, como te había dicho, ¿no? Que es algo muy usual en el... Muy bien. Perfecto, gente. Muy bien, excelente, entonces, excelente, excelente, excelente. Vamos a ver aquí eh, los famosos cuentos, ¿no? Los cuentos. Tienes el sátiro sordo, tienes el pájaro azul, el velo de la reina Mab. Chicos, ¿de qué se tratan los cuentos de Rubén Darío principalmente? Sobre el arte, sobre el artista, sobre la condición del artista. Recuerda que el modernismo también el artista pasa a tener una vida pues mercantilizada, ¿no? Al artista se lo utiliza como un simple creador de objetos de consumo. Entonces, el artista va a tener una vida marginal. Muy bien, Nicole, perfecto. Muy bien, una vida marginal. Muy bien, Melissa. ¿Ya? Antes, pues, el artista vivía en la corte del rey y le rendía pleitesía al rey, pero aquí en esta época ya no. El artista mendiga de alguna manera. Si tú eres un artista en esta sociedad, en este momento de la historia, o en ese momento de la historia de aquí, que no ha cambiado mucho, la verdad, ya 2025, en 1888, en esa época, las cosas siguen siendo iguales. Llegado el capitalismo, si tú quieres hacer arte, ¿yo qué voy a apreciar? ¿Tu talento? No, no voy a apreciar tu talento. Sería bonito, pero no se aprecia tanto el talento. ¿Qué se aprecia? A mí como empresario, a mí como empresario, ¿qué es lo que yo puedo apreciar de ti, que tú eres el artista?
¿Cuánto produces? Muy bien, Leonel. Y si lo que produces me puede dar, ¿qué cosa? Plata. Entonces, si tú sacas una obra como artista, yo te digo, ya muy bien, hay que publicitarla. Hay que hacer que todos hablen de esa obra y hay que vendérsela a la gente. Hay que empaquetarla bonito, hay que hacerla vendible, pues. Y de repente tú no tienes mucho talento, no importa que no tengas mucho talento, ¿ya? Vamos a crear gente que escriba crítica para que diga que tu obra es talentosa. No te preocupes si la gente se lo va a comer como un sándwich. No hay problema, ¿ya? Y no sé si te das cuenta, pero hoy en día se hace eso, ¿ya? Discos, películas, libros, es así. ¿Ah? ¿Ah? Tú ves un montón de críticos que dicen, no, tiene un talento el tal artista que ha sacado un disco, tal autor que ha sacado un libro. Vamos a ver si realmente talento te lo están queriendo vender así, ¿no? Para que tú lo consumas, ¿no? Sí. Bueno, ese es el punto. Entonces, el verdadero artista, el que crea obras de arte genuinas, ese se muere de hambre, ¿no? Porque a ese la gente no lo mira, no lo observa. Porque si tú quieres hacer arte, tú tienes que vender, ¿ya? Muy bien. Entonces, es el verdadero artista mendiga. El perfecto ejemplo de esto es el rey burgués. El rey burgués. ¿Te acuerdas del rey burgués, no? Este rey, pues, que tenía tanto dinero que se termina comprando un poeta y hace que el poeta, pues, le recite versos. Primero se queda encandilado, pero luego de quedarse encandilado, se aburre, agarra al poeta y le da una cajita musical por recomendación del filósofo que tenía geniales ideas aquí, ¿ya? Le da una cajita musical para que, ¿no? Haga- active la cajita musical, suene la música y pues distraiga pues al rey, ¿no? ¿Ya? Lo lleva a vivir a las afueras del palacio y siempre que pasaba con su caballo tenía que activar la cajita musical y así le daba de comer, ¿no? Le daba un pan o le daba algo, ¿no? No, esa era la idea, ¿no? Pero claro, tú muy bien, Angeli, tú recuerda que llega el invierno. El rey siempre había prometido pasar por ahí, ¿no? Él o su comitiva. Y el rey burgués, pues, siempre hacía sonar la cajita musical y al final, nada, ¿no? Al final no llegó a tener comida porque nadie lo escuchaba, porque todos se habían resguardado del terrible invierno, ¿no? Entonces, pues al final, ¿qué cosa va a pasar? Que muy bien, como dicen ya, se va a morir de frío y se va a morir de hambre, ¿no? Y la cajita musical va a seguir sonando, ¿no? Al final del cuento, ¿no? Este cuento es una metáfora de la explotación del artista, ¿no? Y la obra de arte es vista simplemente como una mercancía, ¿ya? Deleita y nada más que eso, ¿ya? Bueno, perfecto. La vida marginal del artista también es aquí importante, ¿no? La vida marginal del artista. Bien, chicos, recuerda que, a ver, Rubén Darío destaca mucho por la musicalidad de sus versos, por el cromatismo, ¿no? Algo que tiene que ver con la cuestión estética. Mira, Primaveral, este poema más o menos lo escribió Rubén Darío cuando tenía unos 17 años, pero se publica en el 88. Eso es un fragmento, ¿ah? Dice, mira en tus ojos los míos, da al viento la cabellera y que bañe el sol ese oro de luz salvaje y espléndida. Dame que aprietan mis manos, las tuyas de rosa y seda, y ríen y muestren tus labios su púrpura húmeda y fresca. Yo voy a decirte rimas, tú vas a escuchar risueña. Si acaso algún ruiseñor viniese a posarse cerca y a contar alguna historia de ninfas, rosas o estrellas, tú no oirás notas ni trinos, sino enamorada y regia. Escucharás mis canciones, fija en mis labios que tiemblan, oh amada mía, es dulce tiempo de la primavera. Este es dulce tiempo de la primavera se va a repetir constantemente en en este poema, en las estrofas de este poema, ¿no? Muy bien, muy bien, listo. Perfecto, chicos. Ese es un fragmentito aquí de primaveral, ¿no? Ves aquí la musicalidad, se ve aquí también cositas como la evocación a la naturaleza. O también tienes Estival, por ejemplo. Otra vez tienes Estival, por ejemplo. Que en Estival
En este igual tienes cuestiones muy llamativas aquí. Por ejemplo, acá tienes sobre todo la plasticidad, ¿no? La tigre de Bengala, con su lustrosa piel manchada a trechos, está alegre y gentil, está de gala, salta de los repechos, de un ribazo al tupido. Ya, aquí hay, por ejemplo, aquí hay imágenes plásticas. Aquí está la plasticidad. Salto de los repechos de un ribazo al tupido. La tigresa lanzando, ya, lanzándose, saltando carrizal de un bambú, luego a la roca que se yergue a la entrada de su gruta. Allí lanza un rugido, se agita como loca y eriza de placer su piel hirsuta. La fiera virgen ama, es el mes del ardor, parece el suelo, rescoldo y en el cielo el sol inmensa llama. Por el ramaje oscuro salta huyendo el canguro. El boa se infla, duerme y se calienta a la tórrida lumbre. No sé si te das cuenta, pues, pero aquí ya hay como que una suerte de visión mucho más descriptiva, ¿no? Nosotros sabemos que el poema, la poesía, el género lírico, expresa emociones, pero acá también hay descripción, ¿no? Es un poco extraño acá, ¿no? ¿No? Es una característica curiosa que tiene este poema, ¿no? Claro, ¿no? Muy bien. Luego esta tigresa va a morir a manos de un cazador, ¿no? Sí, en el final del poema, ¿no? Es un poema bastante lindo y bastante refinado, ¿no? Muy bien. Listo. Y no sé si te das cuenta, pero el estilo de Rubén Darío es mucho más complejo que el de Neruda. ¿Sí? Vamos a ver luego la poesía de Neruda y vamos a ver que no tiene tantos recursos como los de Rubén Darío, ¿no? La poesía de Rubén Darío amalgama más imágenes un poco más complejas de visualizar, ¿no? ¿Sí? Tienes, chicos, prosas profanas. Mira, prosas profanas es un eh, poemario posterior a Azul que destaca, por ejemplo, cositas importantes, como, por ejemplo, en el prólogo, ¿qué hace en el prólogo Rubén Darío? En el prólogo, ya, ya, acusa o critica, critica, ya, bien, la expansión de Estados Unidos, ¿ya? Muy bien. Ya, critica esta intromisión de Estados Unidos, ¿ya? En Latinoamérica, ¿no? La intromisión, si quieres la ponemos ya. Intromisión de Estados Unidos en Latinoamérica. Intromisión de Estados Unidos en Latinoamérica. En Latinoamérica. Ya, muy bien, eso es importante. Em, Destaca mucho aquí lo que se conoce como la religiosidad del arte. Ya se destaca la religiosidad del arte. ¿Qué es eso? Se destaca la religión del arte. El arte. Rubén Darío es bastante provocador aquí. En el prólogo también menciona que la única religión en la cual él va a ser devoto es a la religión de la belleza, a la religión de la belleza pura. ¿Ya? Entonces hay esta visión de la religiosidad vinculada al arte, ¿no? Es un poemario muchísimo más musical que, por ejemplo, el libro azul, ¿no? Sí, los poemas obviamente tienen mayor perfección formal porque digamos que es un poeta mucho más maduro, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí tienes el famosísimo poema Sonatina, chicos. Una vez preguntaron en un examen si Sonatina era parte de azul y la gente marcó verdadero. No, pues era falso. Sonatina no es de azul, Sonatina es de prosas profanas. Sonatina es probablemente el poema más conocido de Rubén Darío. Claro. También hay otros poemas, a Margarita, por ejemplo, Canción de Otoño en Primavera, pero este de aquí es el más famoso. No, esto no es todo el poema porque el poema es muchísimo más grande. Si te gusta leer poesía, yo te invito a que lo leas porque es de los mejores poemas de la literatura castellana, ¿ya? Y habla sobre una princesa, pues, que parece que lo tiene todo en la vida, pero realmente no tiene ganas de vivirla, ¿no? ¿Ya? Se quiere morir, ¿ya? Entonces, a pesar de que tiene todo, y hay una corte de saltambanquis y mimos
y arlequines y tiene todo a su disposición en la vida, parece que las cosas ya no son apetecibles para ella, ¿no? De ningún sentido, ¿no? ¿Ya? Habla sobre la depresión, básicamente, este poema, ¿no? Sí, un ser humano deprimido, ¿ya? El poema juega a lo infantil, pero no es infantil, ¿ya? Es muy parecido a lo de que hace Guren. En Guren, los poemas de Guren parecen ser de niños en algunos tramos, pero si los ves son profundamente tristes, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Por ejemplo, dice, la princesa está triste, ¿qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, ha perdido el color. La princesa está pálida en su silla de oro, está mudo el teclado de su clave sonoro, y en un vaso olvidada se desmaya una flor. Aquí, por ejemplo, el cromatismo, ¿no? Boca de fresa, pálida, el oro también, cromatismo, la musicalidad, ¿no? El jardín pueblo, el triunfo de los pavos reales. Parlanchina, la dueña dice cosas banales y vestido de rojo piruetea el bufón. La princesa no ríe, la princesa no siente, la princesa persigue por el cielo de oriente la libélula vaga de una vaga ilusión. Y sigue el poema, ¿ya? Muy bien, listo. Perfecto, chicos. Cerramos con el gran Rubén Darío y ahora vamos a ver rápidamente la nueva poesía hispanoamericana. ¿Ya? Hispanoamericana. Bien, gente, a ver, características de la nueva poesía hispanoamericana. La nueva poesía hispanoamericana, chicos, tiene que ver con el siglo XX, ¿ya? Tiene que ver con el siglo XX, ¿ya? Sí, claramente, ¿ah? Siglo XX. La poesía, nueva poesía hispanoamericana está muy influenciada, obviamente, por las vanguardias, ¿ya? Y al estar influenciada por las vanguardias, tiene las características formales que tienen las vanguardias. El uso del verso librismo, por ejemplo. El verso libre es importante, ¿no? El verso libre, los caligramas también, obviamente, ¿no? Entre otras cositas que por ahí podrían ser importantes. ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Muy bien. Los temas son vinculados al paisaje y a la idiosincrasia latinoamericana, claramente, sí, porque no es que simplemente sigan los modelos europeos, sino también de alguna forma van a tomar cuestiones propias, oriundas del contexto en el cual el poeta está viviendo, ¿no? O sea, el contexto latinoamericano. Muy bien. Perfecto, chicos. Representantes. Tienes a César Vallejo, tienes a Octavio Paz, tienes a Nicanor Parra, tienes a Vicente Huidobro, tienes a Ernesto Cardenal, entre otros chicos, ¿ya? Entre otros autores aquí importantísimos. Muy bien. Vamos a hablar de Pablo Neruda rápidamente aquí, que es el más importante para nosotros. Ah, hay que hablar un poquito rápido porque tenemos bastantes cositas todavía por desarrollar. A ver, gente, Neruda, Pablo Neruda. Pablo Neruda es uno de los poetas más famosos de la literatura latinoamericana y, como no, de la literatura castellana en el siglo XX, sobre todo. ¿Ya? Eh, Pablo Neruda, pues no se llamaba Pablo Neruda, como tú sabrás, su verdadero nombre fue Neftalí Reyes Basoalto, ¿ya? Y pues el hecho de que se haya puesto Pablo Neruda es todo una incógnita, la verdad. Hay muchas teorías que se pueden asumir aquí. Pero bueno, digamos que Pablo Neruda ha desarrollado una poesía importantísima para la literatura latinoamericana. Es un personaje bastante polémico, la verdad. Podrá que de repente por allí no te guste tanto su vida, pero bueno, al margen de todo lo que puede haber hecho o no puede haber hecho, su talento es claro, ¿no? ¿Ya? Pablo Neruda fue miembro del Partido Comunista. eh, no sé si sabes, pero a Pablo Neruda fue candidato a la presidencia de la República Chilena y luego declinó porque consideró que Salvador Allende era un mejor candidato que él. Entonces apoyó la candidatura de Allende. Allende fue elegido presidente, pero eso duró muy poco porque luego apareció este señor indeseable, ¿ya? Que dice que existe un infierno, debe estar ahí.
que es Augusto Pinochet, ¿no? Muy bien. Y Augusto Pinochet, obviamente, pues, terminó, pues, haciendo trizas el proyecto socialista de Salvador Allende. Bueno, pues sí, sumió a Chile por una dictadura de décadas, ¿no? Bueno, listo, ¿no? Una dictadura que obviamente fue respaldada por los Estados Unidos, ¿sí? Muy bien. Aquí lo curioso es que, a ver, un dato así perturbador para que te des cuenta las cosas que pueden pasar y a veces uno no se da cuenta. ¿Tú sabes de qué se murió Neruda? Neruda pues se ganó el premio Nobel, ¿no? Todo el mundo lo celebró y todo, pero a los pocos añitos se murió. Neruda, a ver, vamos a ver qué dice Wikipedia ya. A ver, ¿de qué se murió? A ver, Neruda supuestamente, Neruda se murió de, a ver, ¿de qué se murió? Yo no sé si sale en Wikipedia aquí la información exacta ya. No creo, porque sería mucho roche. No te dice exactamente, pero asumían que era una suerte de cáncer o algo por el estilo, ya. Pero bueno, ¿de qué se murió realmente? Ya eso está probado. La CIA lo envenenó. Ajá. La CIA, sabes que es la CIA, ¿no? El Servicio de Inteligencia estadounidense lo envenenó. ¿Por qué? Por comunista. Ujú, sí. ¿Ya? Ahí para los que de repente dicen que no, estas teorías conspiranoicas no tienen sentido. No, no, no. Es efectiva, es una información clasificada que apareció porque los hackers la revelaron, ¿no? ¿Ya? Sí, ¿ya? Y sí, mataron a Neruda, sí, ¿no? ¿Ya? Sí, muy bien. Porque obviamente pues era un tipo que tenía pues una visión política siempre contraria a los Estados Unidos, ¿no? Y lo terminaron pues matando, ¿no? Bueno, en fin, en fin. Y mira tú que hay sospechas de otros escritores que también han podido hacer lo mismo hacían. Bueno, a ver gente, la poesía de Neruda es una poesía que va a evolucionar en el tiempo. Tiene fases en su poesía, como muchos poetas también la tienen, ¿no? Primera fase, la fase neorromántica. La fase neorromántica tiene que ver con este famoso poemario que es 20 poemas de amor y una canción desesperada, ¿no? Y una canción desesperada. Ya, famoso poemario, ¿no? Luego tienes a la fase residenciaria, que es la fase más vanguardista, que es la fase que tiene que ver con este poemario llamado Residencia en la Tierra. Residencia en la Tierra. Luego tienes otra fase, que es la fase de plenitud épica, que tiene que ver con el famoso poemario Canto General. Canto General. ¿Cuál es la siguiente fase? La fase de poeta profesional, que tiene que ver con este poemario llamado Odas Elementales. A ver, no son todos los poemarios de Neruda, porque Neruda escribió bastantes poemarios, pero son los más significativos. Y no son todas las fases, estas tampoco, solamente son las que San Marcos considera las mencionadas, las importantes. Faltan dos. Sí, falta la fase de vejez y una fase anterior aquí, que es la fase iniciática, ¿no? Bueno, esas serían las fases de Neruda que asumiría San Marcos aquí. La neorromántica, la residenciaria, que es la más vanguardista, luego la fase de plenitud épica, que es la más vinculada al comunismo, porque tiene una poesía comunista muy clara, ¿no? Muy vinculada al partido comunista, Pablo Neruda, y luego la fase del poeta profesional que estructura en este poemario llamado Odas Elementales, que hace una oda, hace un canto técnicamente a todos los elementos de la naturaleza, ¿no? Sí, algo bastante llamativo aquí. Bien, chicos, excelente entonces, por acá. A ver, con las famosas odas elementales. ¿Ya? Bien, 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 gente. Perfecto. Listo. Vamos a ver aquí. 20 poemas de amor y una canción desesperada, ¿no? De Pablo Neruda. Hacia el toque nomás, gente. Género lírico, especie, tú sabes que es poesía. Tema, el amor asociado a la lejanía y a la incomunicación. ¿Ya? Ahora vamos a ver por qué.
¿Ya? La mujer está asociada a la naturaleza, claramente, claramente la mujer es este vínculo con la naturaleza, es esta madre nutricia, ya cuerpo de mujer, blancas colinas, muslos blancos, te abres ante el mundo como en actitud de entrega, ¿no? Por ejemplo, esos son los primeros versos del poema número uno. La contemplación del ser amado, ¿no? Es un poema que mi amiga es un poemario, este poemario, 20 poemas de amor y una canción desesperada, que sería muy bueno que lo puedas leer en tu adolescencia. O sea, cuando digo adolescencia me refiero a lo mucho 22, 23 años. Ya, 25 si quieres, a lo mucho, ya, ¿no? A lo mucho. Si es que eres una persona poco dada a la poesía amorosa, léelo cuando tienes 15 pues, ¿no? 16. Porque luego, te soy muy sincero, no te va a gustar igual. No te va a gustar igual, ¿no? ¿Sí? Hay libros que se leen en una época determinada. Claro, también leerlo cuando de repente uno está muy enamorado, muy bien, Alondra. Hay libros que se leen en una época determinada, hay libros que no, ¿ya? Por ejemplo, te voy a ser muy sincero. Para la crítica, para la crítica literaria, para la crítica literaria, y es un libro chiquito, ¿ah? Es un libro que tiene 20 páginas técnicamente. Para la crítica literaria, 20 poemas de amor es un libro bueno, pero los que siguen son mejores. Los tres que siguen son mucho mejores, ¿sí? Creo que hablamos eso un poco con Shakespeare y un poco con Goethe, ¿no? Que pasaba esto, ¿no? Sí, con Neruda también pasa lo mismo, ¿ya? Los libros que siguen son muchísimo mejores que 20 poemas de amor y una canción desesperada. Pero este libro es tan famoso, tan icónico, que mira, ¿tú cómo mides a un libro por popularidad? Porque hasta la gente que no sabe de poesía ha escuchado de este libro, ¿ya? Por ejemplo, si yo pongo un libro muy famoso en la poesía del siglo XX, como La Tierra Baldía, o como Trilce, y un libro muy famoso como 20 poemas de amor y una canción desesperada. Aquí Trilce, tú conocerás, porque Trilce somos peruanos, pero tú vas al extranjero. ¿A qué libro conocen? Conocen a 20 poemas de amor y una canción desesperada, incluso los que no han leído nunca poesía. ¿Ya? Muy bien, ese es el punto. Es muy conocido. Incluso hay audiolibros. Yo recuerdo que hubo un famoso audiolibro de 20 poemas de amor y una canción desesperada, donde incluso actores de Hollywood recitaron a 20 poemas de amor y una canción desesperada. O sea, es un libro demencialmente famoso, bien conocido, ¿ya? Es un bestseller, ¿no? Lo que en inglés se llama bestseller, o sea, un libro muy comprado, ¿ya? Y eso, para que un poemario sea un bestseller, es una cosa muy rara porque la poesía casi nadie la lee, ¿ya? La gente más lee novelas, la gente más lee cuentos, pero poesía, por lo general, la gente que lee poesía son los otros poetas, ¿ya? A la gente que le gusta la poesía es un gusto muy raro, ¿no? ¿Ya? Muy bien, listo. Entonces, ese es el punto, ¿no? Bueno, entonces, así de famoso es este libro, la verdad, ¿ya? Así de famoso es este libro. Vamos a ver, gente. Eh, el amor asociado a la mujer asociada a la naturaleza, la contemplación del ser amado, la comunión de los amantes en el espacio natural, ¿sí? El enlace de los amantes en la naturaleza, ¿sí? Muy bien. Aquí, chicos, aquí en esta fase, que es la fase neorromántica, aquí Neruda no exhibe su comunismo, no exhibe su búsqueda por la justicia social, no es surrealista como lo va a hacer en el otro poemario que es Residencia en la Tierra. No se ve eso, no se percibe eso. ¿Ya? Hay uso del verso libre, ¿sí? Pero mira, todavía tiene influencia del modernismo. Si bien es cierto, usa el verso libre, pero todavía hay influencia del modernismo. ¿En qué cosa, por ejemplo? En la evocación a la naturaleza, ¿no? En cierta musicalidad. Hay influencia modernista, pero ya está probando con el verso libre. ¿Ya? Entonces está haciendo cosas distintas, llamativas, Neruda. Muy bien, gente.
Presencia del símil. Mariposa de ensueño, te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía. El uso del símil es bien famoso aquí, ¿no? Bien, chicos. Perfecto, mi amigo, mi amigo. Vamos a ver aquí algunos poemas famosísimos, tú ya conoces acá. ¿Ya? Por ejemplo, aquí se habla del amor asociado a la incomunicación, ¿no? Clásico poema, ¿no? Famosísimo. Me gustas cuando callas porque estás como ausente, me oyes a lo lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Como todas las cosas están llenas de mi alma, emerges de las cosas llenas del alma mía. Mariposa de ensueño, te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía. Por ejemplo, aquí hay musicalidad, ¿ya? Aquí hay musicalidad, ¿no? Me gustas cuando callas y estás como distante y estás como quejándote, mariposa en arrullo, y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza. Déjame que me calle con el silencio tuyo. Déjame que te hable también como con tu silencio, claro como una lámpara. Aquí, por ejemplo, hay símil, claro como una lámpara, simple como un anillo. ¿Ya? Ahí. ¿Ya? Muy bien. Eres como la noche símil, callada y constelada. Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo. Me gustas cuando callas porque estás como ausente, distante y dolorosa como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa basta. Y estoy alegre, alegre de que no sea cierto. ¿No? Muy bien. Al final remata con un verso que opone todo lo que he dicho al principio, ¿no? ¿Ya? Muy bien. O sea, desea que te esté viva todavía, ¿no? Y que esté con él, pero callada, porque al parecer el lenguaje es fuente de malos entendidos, ¿no? Sí, el lenguaje hace que que el amor a veces se rompa, ¿no? Por los malos entendidos que puede suscitar este, ¿no? De eso se trata un poco el poema, ¿no? ¿Ya? Muy bien, perfecto, listo, ¿no? Muy bien, excelente, ¿no? Muy bien, muy bien. A ver, bien conocido también, bien conocido, ¿ah? Poema 20, ¿no? Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Hay una cuestión muy romántica, ¿no? De romanticismo de naturaleza, digo. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. En las noches consteladas como esa la tuve entre mis brazos. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso. A veces yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Puedo escribir los versos más tristes esta noche, pensar que no la tengo, sentir que la he perdido, oír la noche inmensa, más inmensa sin ella, y el verso cae al alma como el pasto al rocío. Otro símil. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche es estrellada y ella no está conmigo. ¿Ya? Muy bien, por ejemplo. Listo. Perfecto, chicos. Listo. Muy bien, muy bien, muy bien. Como te digo, la poesía de Neruda es mucho más concreta, centrada al amor, que la poesía de Rubén Darío, ¿no? Que está más anclada al amor, pero te habla de naturaleza, habla de recursos mitológicos, habla del cisne, la belleza, los griegos, y de repente, pues es un poco más difícil de entender que la poesía de Neruda, que es más sencilla, ¿no? ¿Ya? Muy bien, hoy que hablan. Están hablando, están en modo suicida ustedes ahorita, ¿no? Bueno, y en fin. A ver, mira, este es, por ejemplo, el Neruda posterior, que es un Neruda que está vinculado a la fase residenciaria. Recuerda que la residencia en la Tierra, chicos, tiene influencia surrealista, ya es una etapa vanguardia. Aquí hay influencia del surrealismo, el surrealismo, ya, influencia del surrealismo. Mira, por ejemplo, tenemos este famoso poema que es Walking Around. Walking Around. Ah, muy bien. Mira, el estilo cambia totalmente, totalmente, ¿ya? Sucede que me canso de ser hombre, sucede que entro en las sastrerías y en los cines, marchito, impenetrable como un cisne de fieltro, navegando en un agua de origen y ceniza.
El olor de las peluquerías me hace llorar a gritos. Solo quiero un descanso de piedra o de lana. Solo quiero no ver establecimientos ni jardines, ni mercaderías, ni anteojos, ni ascensores. Sucede que me canso de mis pies y de mis uñas, y mi pelo y mi sombra. Sucede que me canso de ser hombre. ¿Qué cosa quiere decir sucede que me canso de ser hombre? No, no es como a tu amigo, no. Sucede que me canso de ser hombre quiere decir que sucede que se cansa de existir como ser humano. Está cansado de la vida, ya no quiere vivir, ¿ya? Es una cuestión existencial, ¿ya? Es un poema existencial también, ¿ya? Pero tiene figuras, tiene imágenes surrealistas, ¿no? Que evocan el sinsentido, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Listo. Impenetrable como un cisne de fieltro, dice. Oh, imagen rara, ¿no? Sí. Muy bien. Listo. Muy bien. Perfecto. Listo, chicos. Ya luego viene la fase más plenitud épica, donde Neruda tiene esta simpatía por el comunismo, y luego la fase de poeta profesional, como te digo, ¿no? Muy bien, perfecto. Listo. Muy bien. Ya. Muy bien. En la fase de poeta profesional en las odas elementales, tú tienes, pues, la famosa oda a una cebolla, ¿no? No sé si te acuerdas, ¿no? Esa característica bien curiosa, ¿no? Muy bien. Listo. Muy bien, perfecto. Listo, chicos. Vamos a ver. Nueva narrativa hispanoamericana. Al toque nomás, ¿ya? Mi amigo, mi amiga, vamos a volar un poco con esto. Contexto, años 20 y 30 del siglo XX, influencia de la vanguardia. El inicio está vinculado con un regionalismo y un criollismo, y luego se va a empezar a dar un periodo de modernización en Latinoamérica, ¿no? La influencia del capitalismo también es bastante clara aquí. Tienes a la etapa emergente que va de los años 20 y 30, que hay una aparición incipiente de la vanguardia. Tienes ahoritas como Doña Bárbara, por ejemplo, que elude el racionalismo, al regionalismo. Tienes a La Casa de Cartón, por ejemplo, de Martín Adán. Digamos que esta primera fase no es algo que pregunte San Marcos, simplemente es bueno saberlo de nombre. La que sigue sí, la que sigue es más importante. Fase de consolidación, años 40 y 50. Desplazamiento del regionalismo, o sea, de una literatura apertrechada a la idiosincrasia latinoamericana y a exaltar un poco el paisaje latinoamericano, y va a hacerse mucho más universalista. Aceptación de nuevas modalidades narrativas, o sea, toma la vanguardia. Tienes a Borges, tienes a Miguel Ángel Asturias, tienes a Juan Rulfo, tienes a Onetti, tienes a Alejo Carpentier, tienes a grandes autores, grandes maestros de la literatura latinoamericana, ¿no? Donde vamos a ver aquí claramente a, luego de esto, luego de este periodo de consolidación, tienes el periodo de auge o apogeo. Tienes aquí al famosísimo boom latinoamericano, ¿no? ¿Qué es el boom? El boom fue un éxito editorial, chicos, acompañado de una gran calidad narrativa. La famosa editorial Seix Barral quiso expandir su mercado literario y se había dado cuenta que España era un mercado muy pequeño, al fin y al cabo. Entonces va a ir a Latinoamérica. Y para publicitar su literatura en Latinoamérica, tenía que también tener escritores latinoamericanos en su editorial. Entonces empieza a destacar los valores latinoamericanos. Hace un concurso de biblioteca, el concurso que se da en el año 62, ¿no? Concurso de la Biblioteca Breve, donde pues el ganador de ese concurso fue el famosísimo Mario Vargas Llosa con una novela, con una novela que esta novela fue, ¿qué novela fue? A ver, ¿con qué novela gana el concurso de la biblioteca breve? La ciudad y los perros. Pero antes, la ciudad y los perros no se llamaba así. El nombre que le había puesto provisionalmente era Los Impostores, ¿no? Ese era el nombre que tenía la ciudad de los perros antes de ser publicada como tal, ¿no? Bueno, y el resto ya es historia, ¿no? La gente del boom se hace inmensamente famosa. Vargas Llosa, ¿ya? ¿Sabes qué es Mario Vargas Llosa, no? ¿Ya? Muy bien, las siglas, ¿no? Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, Carlos Fuentes, José Donoso, entre otros. Vamos, sigamos, chicos.
características de la nueva narrativa hispanoamericana. Multiplicidad de voces o puntos de vista, la experimentación lingüística. Mira acá, ¿no? Miguel Ángel de Asturias, el señor presidente, alumbra, alumbre de alumbre, luzbel de piedra alumbre, como zumbido de oídos persistía el rumor de las campanas de oración, mal doble estar a la luz de la sombra en la luz, alumbra, alumbre de alumbre, sobre la podredumbre, luzbel de piedra alumbre. Ese juego con las palabras es la experimentación lingüística, ¿no? Uso del monólogo interior, que es el flujo de la conciencia. La narración objetiva. Recuerda que la narración objetiva ya se opone a al narrador omnisciente, ¿sí o no? ¿Ya? Que es la presentación externa del personaje. Ruptura del orden cronológico. En Pedro Páramo, por ejemplo, que es un libro muy difícil de leer, que todo está vuelto ahí, desperdigado en cuanto a los tiempos, se puede ver claramente la ruptura del orden cronológico, ¿no? Muy bien. Pedro Páramo, el famoso Juan Preciado, va a Comala a buscar a un tal Pedro Páramo, que es su papá, ¿ya? Pero vas a ver que los personajes aparecen y desaparecen. La mamá que está muerta aparece, Pedro Páramo que está muerto aparece, ¿no? Al final se da cuenta que el pueblo es un pueblo fantasma, ¿no? Incluso él estaba muerto, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Es algo así, ¿no? ¿Listo? ¿Sí? Perfecto, muy bien, excelente. La participación activa del lector. El lector debe reconstruir el sentido global del texto. ¿Tú te acuerdas aquí en la participación activa del lector el famoso ejemplo de Cortázar, Rayuela? En el inicio de este librito que se llama Rayuela, Cortázar te da un tablero de direcciones y te dice, a su manera, este libro es muchos libros, pero sobre todo es dos libros. El primero se le deja leer de forma corriente y termina en el capítulo 56, al pie del cual hay tres vistosas estrellitas que equivalen a la palabra fin. Por consiguiente, el lector prescindirá sin remordimiento de lo que sigue. El segundo se dejará leer empezando por el capítulo 73 y siguiendo luego en el orden que se indica del pie de cada capítulo. En caso de confusión o olvido, bastará consultar la siguiente lista. Y te da una serie de ordenaciones, ¿no? Tú puedes dar el libro como se te dé la gana. Esa es la cuestión. Tú tienes que hacer trabajar tu mentecita y ponerte a jugar. Ya no es que el lector simplemente hace el libro, sino tú también puedes recrear el libro. Hay diferentes posibilidades, ¿no? Ahí está, chicos. Incorporación de elementos no racionales. Cuestiones oníricas. El surrealismo es importantísimo aquí, chicos. Lo fantástico, lo lúdico, lo propio de la tradición indígena también, ¿no? Transculturación narrativa. ¿Qué es transculturación narrativa, gente? Fusionar, fusionar diferentes eh, acervos culturales. Por ejemplo, un perfecto ejemplo de aquí, de transculturación narrativa, por ejemplo, es la obra de Carpentier, de Alejo de Carpentier. Carpentier, por ejemplo, es un autor cubano, pero el apellido Carpentier, ¿a qué te suena? Carpentier. Carpentier se debería pronunciar correctamente Carpentier, ¿no? Que eso es francés, y al castellano eso sería carpintero, ¿ya? Alejo Carpentier, el papá de Alejo Carpentier era francés, la madre de Carpentier era cubana con ascendencia africana, ¿no? Era una mujer de raza negra y el padre era un europeo. Entonces, ¿qué pasa con Carpentier? Es muy interesante su literatura porque fusiona ambos mundos, fusiona el mundo francés, fusiona lo latinoamericano y obviamente al su madre tener raíces negras también tiene mucho acervo de lo africano. Entonces, la literatura es muy rica en cuanto a influencias, ¿no? ¿Ya? Entonces, tú podrás ver un libro como El reino de este mundo y te vas a dar cuenta que allí está la fusión claramente, ¿no? Macandal, Tinuel, esclavitud, eh, el paisaje latinoamericano de Haití, los colonos franceses, todo eso, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Esa es la cuestión de transculturación narrativa, ¿no? Cosmopolitismo. Aquí el cosmopolitismo, gente, espérame, ya. Aquí el cosmopolitismo se asume aquí la influencia de los autores de la vanguardia europea y de los Estados Unidos. ¿Ya? No como en el cosmopolitismo de atrás del modernismo, ¿no? El cosmopolitismo de atrás del modernismo
tenía la influencia pues de los autores de la época del siglo XIX. Aquí no, aquí tienes otra cuestión, aquí tienes las influencias de los autores del siglo XX, ¿ya? Entonces, eso es distinto, ¿ya? Eso es distinto. Tienes a Kafka, tienes a Proust, tienes a Joyce, por ejemplo. Si te acuerdas de Joyce, Joyce destacaba mucho el monólogo interior, ¿no? El flujo de la conciencia en una obra como el Ulises. Camus, no sé si has escuchado de Albert Camus, ¿no? O Camus, le dicen, ¿no? Albert Camus, si me dieran un sol por cada vez que lo encuentro en Instagram o en TikTok, así así, ¿no? Cada rato aparece ya, ¿ya? Muy bien. El extranjero, ¿no? El mito de Sísifo, ¿ya? Bueno, filósofo también. Faulkner, Hemingway, El viejo y el mar de Hemingway, ¿no? El ruido y la furia de Faulkner, Sartre, Jean-Paul Sartre, ¿no? Autor eh, filósofo también, ¿no? Autor de la famosa Náusea, ¿no? Presencia de lo real maravilloso, chicos. Sabes que tú lo real maravilloso y del realismo mágico. Digamos que lo real maravilloso y el realismo mágico son conceptos muy parecidos. Sin embargo, lo real maravilloso se distingue de lo realismo mágico principalmente por esto. Principalmente por esto. Porque lo real maravilloso es originario ¿de dónde? De Latinoamérica. ¿Y lo destaca quién? ¿Quién es el creador del concepto de lo real maravilloso? Sí, Alison, Sartre rechazó el Nobel. Tiene que ver con lo mítico. Muy bien, Leonel Carpentier. Carpentier es quien crea el concepto de lo real maravilloso. Mientras que el realismo mágico, no, gente. El realismo mágico es un concepto que ni siquiera es de Latinoamérica. Lo usan los latinoamericanos muchos, muchos de ellos, sobre todo obviamente Gabriel García Márquez, pero el realismo mágico no es originario de Latinoamérica. El realismo mágico es una técnica que utilizaron, que fue creada por los europeos, por Europa Oriental, por la región del Cáucaso, los gitanos. ¿Ya? El realismo mágico tiene que ver con el mundo gitano y luego ya los latinoamericanos lo adoptaron. En cambio, lo real maravilloso sí es originario de Latinoamérica y es un concepto creado por Alejo Carpentier. ¿Qué te dice Carpentier? Que en la realidad latinoamericana, lo sobrenatural es propio de lo cotidiano, ¿sí? Los indios hablan con los apus, con las montañas. Eso, por ejemplo, es propio de lo real maravilloso. Hablar con los animales. En las crónicas de la conquista, por ejemplo, en Pedro Ciza de León, te cuentan que los incas hablaban con las malquis, hablaban con las momias. ¿Cómo va a ser eso posible, pues, no? Para un europeo lo debería, es rarísimo, ¿no? Eso, por ejemplo, lo real maravilloso, ¿no? El realismo mágico es más una técnica, ¿no? Es una técnica. Tú tienes una obra realista y le vas a añadir, tú como autor, un evento sobrenatural para darle sorpresa al lector, ¿no? Sí, muy bien. Listo, chicos. Bueno, aquí tenemos un poquito de Cortázar con esta experimentación bien rara de Cortázar. Ya cuando te pasen el PPT ya lo vas a ver de repente este ejemplito. Este cuento perdón, este capítulo 68, aquí Cortázar crea un propio lenguaje que se llama el gíglico, ¿no? Ya, es extrañísimo, bueno, en fin, ya. Representantes, tienes a Rulfo, tienes a Onetti, tienes a Carpentier, tienes a Sábato, tienes a Roa Bastos, etcétera. Listo. Sigamos en la carrera, gente. Vamos con Borges, vamos con Borges. A ver, está muy furioso, está Rápidos y Furiosos, ¿no? Ya. Muy bien, chicos. A ver, mira, tú sabes que Borges y Carpentier los han estado preguntando, ¿ya? ¿Has visto los últimos exámenes, sí o no? ¿Ah? Rubén Darío, Borges, Carpentier, tenlos muy en cuenta. Neruda también, ¿ya? Porque Neruda también suele venir. Aquel que de repente menos suele venir, pero tampoco que lo tengas que menospreciar, sería Gabriel García Márquez. Pero igual, ¿ah?
como te digo, de lo que más viene literatura hoy por hoy, así 2025, de lo que tú tienes que decir, oye, es fijo que venga algo así, es literatura latinoamericana, ¿ya? Y obviamente literatura peruana, ¿no? Sobre todo, pues cuestiones vinculadas al indigenismo y esas cositas, ¿no? Tenle mucha atención a este tema, ¿ya? Es importantísimo, ¿sí? Borges. Poeta, cuentista, ensayista, nacido en Argentina. Bueno, en un momento determinado se vinculó al ultraísmo. Fue un poeta, pues. Borges es un excelente cuentista, pero también como poeta, ya, es magnífico, ¿no? Muy bien. Listo, perfecto, sí. Muy bien. Listo. Perfecto. Muy bien. Listo, chicos. Considerado uno de los cuentistas más importantes de la literatura universal, ¿no? Como te digo, la fama de Borges es por ser un cuentista que es, digamos que universalmente conocido, importantísimo, pero como poeta también tiene una gran influencia, ¿sí? Características vinculadas a la literatura fantástica, gran densidad semántica en sus narraciones, densidad semántica, las palabras de Borges, digamos que tienen múltiples significados. Es un autor que condensa mucho el lenguaje. ¿Ya? Vas a ver que Borges escribe incluso poquito, pero a ver, entenderlo a Borges es complicado, ¿no? No mucho más complicado que otros literatos, porque hay otros literatos que son mucho más difíciles, por ejemplo, Cervantes en el Quijote o Joyce en el Ulises, ¿ya? U otros autores también que por ahí también se podría ver, pero sí, Borges, a pesar de que sus cuentos son pequeños, son difíciles de leer. Referencias literarias eruditas, referencias apócrifas también, ¿ya? ¿Qué es apócrifo, chicos? ¿Qué es apócrifo? ¿Qué es apócrifo? Falso, ¿ya? Falso, sí. ¿Ya? Sus cuentos presentan la apariencia de una trama policial, pero terminan encerrando temáticas filosóficas, ¿ya? Que eso termina siendo lo más importante. Muy bien, listo. Muy bien. Perfecto, chicos. Sigamos aquí ya. Obras, obras. ¿Tienes en poesía? Fervor de Buenos Aires, chicos. Es muy recomendable leer a Borges Poeta, ¿ah? Es también genial. Luna de Enfrente, Cuaderno San Martín, cuentos, ficciones, que es lo que nosotros vamos a ver claramente. El Aleph, el Libro de Arena, el Informe de Brody y los ensayos como ensayista también. Un gran ensayista Borges, La Historia de la Eternidad u otras inquisiciones. Borges siempre destaca las temáticas filosóficas, chicos. Borges es un gran admirador de la filosofía. Cita siempre a Spinoza, cita siempre a Schopenhauer, constantemente se remite a Aristóteles, a Platón, ¿no? Entonces es un admirador de la filosofía y mucha de su literatura está vinculada con ello, ¿no? Temáticas metafísicas o filosófico, que también sería lo mismo, bajo un sentido genérico. Temas como la eternidad, el tiempo, el doble, el destino, el uso de los símbolos también es importante aquí, el uso de los símbolos, ¿no? Los espejos, los laberintos, el cuchillo, el tigre, el ajedrez, las bibliotecas, un montón de cositas aquí importantes, ¿no? Las líneas temáticas en su obra, en su cuentística. Primero vamos a ver los asuntos metafísicos, por un ladito, y luego vamos a ver los asuntos del lides. Ah, muy bien, listo. A ver, ¿cómo se percibe esto, gente? Muy bien. A ver, tenemos los asuntos metafísicos.
Importante saber estos patrones. El problema de la identidad, el doble, ¿ya? La dualidad que hay aquí, ¿ya? El problema del doble es muy importante aquí, un valioso. La vida entendida como un absurdo también. La vinculación con los laberintos. Por ejemplo, hay un famoso cuento que se llama El jardín de los senderos que se bifurcan, que es un laberinto, ¿no? La confusión entre la realidad y la ficción, y eso lo vas a ver, por ejemplo, de forma muy clara en las ruinas circulares. ¿Ya? En el famoso cuento Las ruinas circulares, ¿no? El tiempo que fluye se detiene, por ejemplo, ¿no? El tiempo que fluye se detiene. Se ve claramente en un cuento que se llama El milagro secreto, ¿ya? Tan conocido también. Los asuntos de Lides destaca el aspecto de lo gauchesco, el aspecto de los gauchos. A Borges le gustaba mucho también, además de la temática filosófica, esas temáticas de peleas entre gauchos en la pampa argentina. Borges siempre se consideró un cobarde, porque que, Borges pensaba que de alguna u otra forma él debería haber tenido el destino que tuvo su abuelo y su bisabuelo. Su abuelo, el abuelo de Borges, fue el coronel Isidoro Borges, que peleó en la Pampa de Junín, ¿ya? Por la independencia del Perú. Pero Borges se sentía un cobarde. Pues. Borges era un tipo que leía mucho y no más que eso. ¿No? Borges era lo que tú podrías decir, o podríamos decir nosotros, un ratón de biblioteca, ¿no? No era un literato que tenía una vida así bohemia, no, caótica, no, era un tipo que solamente leía y estaba en su casa, ¿no? Nada más, ¿ya? Ese era Borges, ¿ya? Muy bien, solamente leía. O sea, como vida, aburrida, pero todo lo que leía lo compensaba, que era magnífico, ¿no? Era asombroso, ¿no? Sí, muy bien, listo, ¿no? Claro, escribía sobre las cosas que leía, ¿no? Sobre esos mundos, ¿no? Y también sobre sus propias experiencias personales, que no eran demasiado wow, ¿no? Es Hemingway, tantas vidas que ha tenido, no en una sola, no, pero quien lee mucho también tiene muchas cosas que contar, ¿no? ¿No? Eso es claro. Bueno, un cuento donde se ve eso es El Sur, ¿no? Donde tienes a este personaje tan famoso del sur que es Juan Dalmán, ¿ah? Vamos a ver aquí otras cositas por acá. Ficciones, chicos. 1944, 16 relatos fantásticos, dos partes. Tienes el jardín de los senderos que se bifurcan por un lado, ¿ya? El jardín de los senderos que se bifurcan, ¿ya? Donde está Tlön Orbis Tertius, las ruinas circulares, que es clásico este cuento. Recuerda que este hombre que llega a una barca, se queda dormido, en su sueño trata de crear un hombre, pero no lo puede, no le puede dar vida. En su sueño le pide al dios del fuego que lo ayude, ¿no? El dios del fuego lo ayuda, puede crear un hombre, se esconde, ¿no? Y dice, uy, al fin he creado un hombre, pero gracias al dios del fuego lo he podido hacer, entonces voy a cumplir mi promesa de sacrificarme ante el dios del fuego. Se va y se lanza al fuego, ¿no? Pero no le pasa nada, ¿no? Y luego dice, ¿qué? ¿Por qué no me pasa nada? Se vuelve a lanzar al fuego y se vuelve a lanzar al fuego y se vuelve a lanzar al fuego, no le pasa nada. Hasta que al final se da cuenta de lo terrible que está pasando, que a él no le pasa nada. ¿Por qué? Porque él es también, ¿qué cosa? Él también es un, él también es un sueño. Él también es un sueño. Él es el sueño de un hombre que lo está soñando. Y este hombre que lo está soñando también es el sueño de otro hombre que lo está soñando. Y este otro hombre que está soñando, ese hombre es también el sueño de otro hombre que lo está soñando y así hasta el infinito. Y este hombrecito que acaba de soñar, este hombre, nuestro protagonista, también va a tener un sueño y va a crear un hombre en su sueño. Y este hombre va a creerse real y va a tener otro hombre en su sueño y así hacia el infinito. ¿Ya? Digamos, todo está vinculado hacia el infinito, ¿no? La moraleja es que si de repente eres el sueño de alguien, ¿no? De repente tú ahorita estás despierto, pero eres el sueño de alguien que cuando se levante tú vas a estar dormido, ¿no? ¿Ah? Muy bien. De repente cuando duermes, otro está viviendo. Y cuando tú estás despierto, alguien te está soñando. ¿Ah? Esa es la cuestión aquí. O Artificios, que tiene 9 partes, 9 cuentitos. 9 cuentitos. Tiene las 3 versiones de Judas, que es el famosísimo cuento de Borges, donde se habla, pues, de esta referencia apócrifa. Y te dice que Judas fue el verdadero Cristo, ¿no? Funes el memorioso, el sur. Excelente, chicos. ¿No? Muy bien, perfecto.
Muy bien. Listo. El milagro secreto, las tres versiones de Judas. Funes el memorioso. Bien, gente. A ver, vamos a ver acá lo último, ¿ya? El reino de este mundo. El reino de este mundo. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Claro. No, como que no eres sueño, es pesadilla, dice, ¿no? Ay, qué malo que eres, ¿no? Bueno, está bien. Muy bien. Muy bien. ¿Qué pasa, no? Qué troles son, ¿no? No, muy bien. Listo. A ver, no voy a decir nada al respecto. ¿Ya? Autor, Alejo Carpentier. ¿Ya? Alejo Carpentier, El reino de este mundo. Tú sabes que Alejo Carpentier es un autor cubano, el creador del concepto de lo real maravilloso, ¿no? Género épico narrativo. Especie, novela, ya. Esta novela es un novelón, ya. Yo sé que siempre que nosotros vemos primero El reino de este mundo y luego Cien años de soledad, a Cien años de soledad siempre le dicen, wow, genial, extraordinario. Bueno, yo me voy a poner del team reino de este mundo, ¿ya? A mí me gusta más el reino de este mundo, la verdad. Es una opinión así muy, muy, ¿ya? ¿Ya? Hay que apreciar esta novela, es magnífica, ¿ya? El tema central es la rebelión de los esclavos negros en Haití. ¿Ya? Que es pues algo muy importante acá. Recuerda que el ambiente está ambientado en Haití y está ambientado en La Habana. ¿Ya? Temas secundarios, la esclavitud, la libertad, la magia vudú, que es muy presente acá. ¿Sí? Muy bien. Siempre se está buscando la libertad y nunca se la consigue aquí. Es la historia de Latinoamérica esta novela, ¿no? ¿Ya? Siempre hay rebelión, tras rebelión, tras rebelión, tras rebelión y al final nunca llegamos a nada, ¿no? Nunca llega a nada, ¿no? Es la metáfora de Latinoamérica, ¿sí? Muy bien, listo, ¿ya? Bueno, el prólogo, el concepto de lo real maravilloso. En el prólogo de esta obra se habla del concepto de lo real maravilloso. Recuerda que es de lo más importante esto de aquí, ¿ya? Muy bien, mi amigo. Saber esto de aquí, mi amiga, ¿ya? Muy bien. Pues sí, la idea final es bastante, bastante profunda, ¿no? Es una meditación filosófica, ¿no? Muy bien, muy bien. Personajes. Tienes a Tinoel, tienes a Macandal, tienes a Lenormand de Messi, ¿ya? Tienes a Bowman, tienes a Pauline Bonaparte, tienes a Solimán, tienes a Henri Christophe, y etcétera, ¿ya? Muy bien, perfecto. Listo, muy bien. Muy bien, chicos. Recuerda aquí que el personaje principal es Tinuel y Tinuel pues es un aprendiz de hechicero, ¿no? Y pues él quiere ser como Macandal. Recuerda que Macandal es el gran, ¿no? El gran aquí arquetipo pues de mago, ¿no? Recuerda que Macandal en un momento determinado, recuerdas que hace una rebelión, es el manco Macandal porque recuerda que se le queda pues la mano enganchada a la noria de una máquina. Macandal se puede transformar, pues, ¿no? Se puede transformar en animales, ¿no? ¿Eso cómo se llama? Se llama la licantropía, ¿no? La licantropía, licantropía. Ya, muy bien. Sí, muy bien. Tienes a Tinoel, tienes a Macandal, tienes a Lenormand de Messi, tienes a Bowman, ¿ya? Bowman era el rebelde de Jamaica, ¿no? Recuerda que a Macandal, pues, lo terminan quemando, ¿no? Sí, lo terminan quemando, ¿no? En una hoguera, ¿no? Recuerda que los negros decían, no, Macandal escapó, y se escapó, ah, mira, se escapó en forma de mariposa, así de luz, ¿no? Otros dicen, no, se escapó en forma de ave. Pero el punto es que se había escapado. Pero por otro lado, los blancos vieron que en ese momento, Macandal había muerto, ¿no? Macandal había muerto. ¿Por qué? Porque mientras que los negros tienen la idea del concepto de lo real maravilloso, los blancos, que son europeos, que no son latinoamericanos, no la tienen. Y como no la tienen, no asumen lo maravilloso, no asumen lo mítico. ¿Ah? Muy bien. Luego viene Bowman, que recuerdas que a Bowman también pues lo terminan asesinando, le cortan la cabeza.
Luego llega pues Henry Christophe, ¿no? Asume una revuelta enorme, sacan a los colonos franceses, él se vuelve rey, pero la cosa termina siendo peor porque termina siendo un rey opresor, ¿no? Pensaron que como iba a ser rey y era negro, podía darle la libertad al pueblo, pero no, terminó siendo peor. Al final hay una revuelta, ¿ya? Hay un golpe de estado, Henry Christophe se mata y luego, pues, ¿qué pasa con Tinuel? Ya no quiere saber nada del reino de este mundo, ¿no? Se aleja de los reinos, se convierte pues en animales, porque en esa época ya podía hacerlo. Se va al reino de las hormigas, se da cuenta que hay jerarquía ahí también, se molesta, se va a otros, ¿no? Convierte en lagartija, se convierte en abeja, hasta que en un momento determinado se convierte en una especie de ánade, como un cisne, como una especie de ganso, un ánade, y está volando con los demás aves, ¿no? Pero las aves iban a migrar constantemente, ¿no? ¿Ya? Entonces, él ya no quiere migrar y seguir a la bandada y nada, se aleja, ¿no? Y así en lo lejos, ¿no? Piensa en su maestro, ¿no? Y piensa en todo el sacrificio que se ha hecho para llegar a nada, ¿no? Entonces, se deja llevar por una tormenta, ¿no? Por un viento enorme. Y acaba la novela, chicos. Una gran metáfora de la historia de Latinoamérica, ¿no? Muy bien. Cien años de soledad, Gabriel García Márquez. Recuerda que el género épico narrativo, ya, un novelón también. Bueno, no necesita presentación y no necesita que se la exalte más de lo que ya está, ¿no? Es una novela conocidísima, ¿no? Hasta serie de Netflix tiene, ¿no? Con eso te digo todo, ¿no? Novela del realismo mágico, el uso de la hipérbole, gente tan famosa, la hipérbole, la hiperbolización aquí, ¿ya? Por ejemplo, Remedios la Bella era tan linda, tan bonita, tan pura que se fue volando, ¿no? Uso del flashback y el comienzo del flashback al comienzo de la obra también es importante, ¿no? ¿Ya? Tan famosísimo ese inicio, ¿no? Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar aquella tarde remota en la cual su padre lo llevó a contemplar el hielo, ¿no? Ese es el flashback, ¿no? El tema central es la soledad y el amor incestuoso, ¿ya? Muy bien, tan presente aquí también. Niveles de interpretación social tiene que ver con las costumbres de los ricos y la música. El histórico tiene que ver con la historia de Colombia, las rebeliones, la lucha entre conservadores contra republicanos, ¿ya? La llegada, por ejemplo, de la empresa bananera, de la fábrica bananera a Macondo. Recuerda, pues, que está ambientada en Macondo, pues eso ya es obvio, ¿no? ¿Ya? Ambientado en... Bueno, tú sabes que primero es Río Hacha, y luego tiene que ver Macondo, ¿no? Macondo ya pues termina siendo de lo más importante aquí, ¿no? Bien, chicos, bien, bien, bien. El nivel mítico tiene que ver con la historia de los Buen Día, tiene que ver con el realismo mágico, ¿ya? Y el nivel psicológico es el temor al incesto, ¿no? Muy bien, listo. Siempre el incesto, siempre, ¿no? Siempre lo quieren evitar, pero siempre termina pasando. Recuerda aquí los patriarcas, José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán, ¿ya? Rebeca, que es adoptada, José Arcadio Amaranta, el coronel Aureliano Buendía, ¿ya? Que se casa con Remedios Moscote, aquí está Pilar Ternera, ¿ya? Y aquí sigue aquí la línea, ¿no? Muy bien, chicos. Recuerda que el que descifra los pergaminos es Aureliano Babilonia, ¿no? Que descifra los pergaminos que alguna vez dejó Melquíades, ¿no? Muy bien, acá tienes una cuestión más amplia, que no alcanza para ver todo, pero es enorme, ¿no? ¿Ya? Muy bien. 7 generaciones. Bien, chicos, vamos a ver. Lo importante aquí es saber los principales, ¿ah? Tampoco te vayas a malear, pues. Si tú quieres, si tú tienes una memoria, pues, de elefante, normal, te lo haces. No hay ningún problema, mejor. Pero podría ser innecesario. Sí, podría ser innecesario, te lo digo así, de buena onda. Céntrate tú en las características, ¿ya? Eso es lo más importante, ¿ya? Y en los personajes más importantes también. Por ejemplo, imposible que no sepas quién es José Arcadio y su papá José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán, o que no sepas quién es, por ejemplo, Melquíades, o que no sepas, por ejemplo, quién es aquí Aureliano Babilonia, ¿no? Sí, esas cositas sí, sí son más claras, ¿no? Bien, chicos. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Vamos a ver acá. Aquí ya he puesto las claves, ¿ya? Para avanzar, porque sabía que esto iba a pasar, porque es muy amplio, ¿no? Bien, chicos, vamos con la número 1.
Número uno. ¿Ya? Número uno, mi amigo, mi amiga. Tienes aquí. El material no lo he visto por acá. ¿Ya? Vamos a ver. Número uno. El rey tenía un palacio soberbio donde había acumulado riquezas. Aquí te están pidiendo lo correcto, ya, mi amigo, mi amiga. Uno, casita. Uno, casita. ¿Sí? Uno, casita. Tienes a la número dos acá. De otro será de otro como antes de mis besos. Aquí estamos viendo a Neruda. ¿Sí? Neruda. Neruda dice el fragmento del poema, marca lo incorrecto. Ya, aquí habla de la estructura del poema, es rígida y académica. No puede ser académico porque es Neruda y Neruda tiene este estilo neorromántico y académico tiene que ver con referencias clásicas. Ya, imposible. Dos dedos. Tres. Eso cree usted, pero todavía algunos, dígame si Filomeno no vive de Doroteas y Melquiades. Bueno, tiene que ver con la de dedito, la transculturación narrativa, ¿ya? Porque le están pidiendo aquí lo que se puede evidenciar, ¿ya? En el texto. Tres, dedito. Cuatro, gente. Cuatro. Cuatro, tienes al principio los niños eran caóticos y poco después fueron la naturaleza dialéctica. Le están pidiendo aquí las runas circulares. Es la más alejada, lo incorrecto. Dedo. Subjetividad psicológica y experiencia personal. ¿Qué tiene que ver las experiencias personales con Borges? Nada, en ese sentido, ¿no? Cuatro dedos. Cinco besos, chicos. Cinco besos. Cinco besos. ¿Ya? Muy bien. Lo que se anticipa aquí, la angustia del mago es causada por el miedo al tema del doble y el desdoblamiento de la identidad. Cinco besos. Muy bien. Seis. Seis. Seguimos con Borges. La intertextualidad. ¿Qué es la intertextualidad? Citar a otros autores de otras obras u otros libros, ¿no? Seis, casita. Siete. Siete, chicos. En el reino de este mundo estamos acá, ¿ya? ¿Qué característica central del concepto del real maravilloso? La primacía de lo irracional o lo mágico, lo real maravilloso tiene que ver con eso. Siete, casa. Ocho. Ocho. Ahí está en, ¿no? Que seguir lavando las calderas, los bambúes, eso tiene que ver con el reino de este mundo también. Eh, ¿Cuál es la función más directa que cumple esta frase? Indicar el quiebre entre el mito y la realidad, anunciando la inminente captura del líder y la represión colonial, ¿no? Tiene que ver aquí con lo vinculado pues a Macandal, besito, yo. Nueve. Nueve aquí, casita, ya, el desengaño histórico de Tinuel. Tinuel al final, pues, se ve en esta suerte de pesimismo por el desengaño, de que al final nunca va a triunfar, pues, una verdadera rebelión, una verdadera revolución, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Casita, casita. Nueve, casita. Diez, beso. Diez, beso. ¿Ya? El motor mítico de la novela. Ya bastante claro también la diez, besito. Once. Once, lo correcto. Casa. Once, casita. ¿Ya? 12, mi amigo, mi amiga, casita también, el fatalismo cíclico, las siete generaciones, lo que iba a pasar, el fatalismo recuerda que tiene que ver con el destino, ¿ya? 12, casita, 13, besito, el empleo del monólogo interior muy propio de la narrativa latinoamericana por influencia de Joyce, de Faulkner. 13 besito, ¿ya? 12 casita, 13 besito, 14 avión, 14 avión, la soledad. La soledad muy, muy vinculada sobre todo con el personaje de Coronel Aureliano Buendía, pero también se sitúa en otros personajes, ¿no? ¿Sí? 14 avioncito, 15 casa, 15 casa, que la consagración de un grupo de escritores estuvo estrechamente vinculada con la publicación de Cien años de soledad. Mira, examen de admisión, 2025-2. ¿Ya? Fácil la pregunta, ¿ah? Bien fácil. 15 casas. Y la 16, chicos. A ver, la 16. A ver, como todos los hombres de las bibliotecas, he viajado en mi juventud, he peregrinado en búsqueda de un libro, acaso del catálogo de catálogos. Ahora que mis ojos casi no pueden descifrar lo que escribo, me preparo a morir a unas pocas leguas del hexágono en que nací, muerto. No faltarán manos piadosas que me tiren por la baranda. Mi sepultura será el aire insondable, mi cuerpo se hundirá largamente y se corromperá y disolverá en el viento engendrado por la caída, que es infinita.
Yo afirmo que la biblioteca es interminable. En el fragmento anterior del cuento La biblioteca de Babel, el libro Ficciones de Borges, se identifica. Se identifica. ¿Qué cosa se identifica aquí? Aquí dice, ¿preferencia del narrador argentino por espacios naturales antes que artificiales? No, porque es todo muy universalista. Empleo de conceptos filosóficos que limitan y oscurecen los alcances de su narrativa. Conceptos filosóficos, ¿dónde hay conceptos filosóficos aquí? Conceptos no. Puede hablar de un tema filosófico, pero conceptos no hay. Papel crucial que desempeña el realismo y el orden de mundos oníricos borgianos. El realismo aquí, más bien es fantástica la literatura. Concisión sintáctica y una trama fantástica. ¿Por qué concisión sintáctica? Porque hay, digamos, todo el cuento está comprimido de tal forma que tengas que leerlo constantemente para desentrañar aquí las cosas que están asumidas, ¿no? Y la trama fantástica es muy clara aquí, en esta biblioteca de Babel, que es una biblioteca interminable, ¿no? Dedito, muy bien, por eso sería dedito. ¿Por qué no sería la E? Porque habla de la realidad argentina. Temas metafísicos sí hay, intrincados también, difíciles, pero de la realidad argentina no está hablando. No sabemos de qué realidad sea, más bien es un mundo fantástico. Cuídense mucho, chicos. Nos vemos. Gracias. Pásenla chévere. Chaucito, chaucito. Chau.